Aleluya, muchas bendiciones, amado pueblo de Israel. Les saluda su Aarón Morales, aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero, desde la cabina de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Aleluya, y bueno, también me acompaña mi hermosa esposa, la cual vamos a darle un saludo en esta mañana. Buenos días, hermana Araceli. Shabbat Shalom, amados Ahime Ayot, hermanos y hermanas. Bueno, aleluya, pues aquí gozándonos, amados, como siempre, ¿no? En la investigación, en el gozo del Shabbat, aleluya, siempre buscando lo que podemos, pues gozarnos, lo que es la Torah, la palabra del Eterno, y poder, porque con todo esto es como exaltamos a nuestro Abacadosh, amados. Así es que, pues gocémonos en este día ahí. Shabbat Shalom para toda la comunidad, la Keilah de Yehoshua, y para todos aquellos que también nos escuchan en Radio Shalom. Muchas bendiciones para todos. Amén. Aleluya, qué tremendo. Nos gozamos en este hermoso día de Shabbat. Y como dijo la Morá, saludamos también a todos aquellos que se están conectando a Radio Shalom en el www.elyosoy.com. Tenemos ahí Radio Shalom, tenemos también varios recursos gratuitos en nuestra librería virtual, y también para todos aquellos que ya se hacen parte de nuestra comunidad, tenemos también una página de descargas. Aleluya, que bueno, hay una infinidad de documentos que puede descargar tan solo por ser parte de la comunidad, ser apoyo a la comunidad. Así que, amados, bueno, vamos a entrar a lo que nos ocupa el tiempo el día de hoy, que es la parashá que tiene por título como Safat Ejad, que tiene que ver con, o como se traduce, un lenguaje. Un lenguaje. Y esta lectura la encontramos en Bereshit, Génesis capítulo 11, verso 1 al 32. Tenemos el Teilim también, la lectura del Teilim 9, Isaías 28, 1 al 6, Sofonías 3, 8 al 13 y 1 Corintios 14, 20 al 33. Y bueno, me llama la atención, ¿no? Así voy a hacer un corto resumen en relación a lo que vamos a estar elaborando, que tiene que ver precisamente con el nombre de la parashá, un solo lenguaje, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre las lenguas, qué son las lenguas angelicales, y si alcanzamos, si nos alcanza el tiempo, ¿no? Vamos a ver los requisitos de cada manifestación, que se puede decir, algunas son lenguas angelicales, pero otros son prácticamente idiomas. Por ejemplo, lo que aconteció en Hag HaShavuot, en la fiesta de Pentecostés. Mucha gente piensa que ahí la gente solamente estaba hablando trabalenguas, ¿no? Y la realidad es de que no. O sea, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, se derramó sobre los discípulos y empezaron a hablar en otros lenguajes, no en lenguas así como de repente nos quieren hacer creer algunas religiones, ¿verdad? De que era un lenguaje inentendible. No, ahí eran lenguajes que todo mundo podía entender. Así que cuando entonces vemos con relación a un solo lenguaje, es interesante entender, y la pregunta es, ¿por qué el Eterno confundió los idiomas? Yo creo que la respuesta es muy fácil, ¿no? Simplemente porque Él no deseaba que el humano se ponga de acuerdo para hacer cosas malas. Se da cuenta, no quiere decir que no te puedas poner de acuerdo con todos tus hermanos siempre y cuando hagas cosas buenas. Se da cuenta, y lo que estaba aconteciendo en el tiempo de la Torre de Babel, cuando el Eterno vino y confundió los lenguajes, fue porque no quería que el hombre se conglomerara para el mal. Dice que vio que sus deseos era constantemente hacer el mal, lo estaban retando prácticamente al momento de levantar esa torre tan alta
que inclusive se dice que el libro de Yashar que tiraban flechas al aire y que las flechas caían con sangre. Amén, amén, es lo que dice el libro de Yashar. Dice, lo vamos a leer aquí, dice, y el rey Nimrod reinaba con seguridad y toda la tierra estaba bajo su control. Y toda la tierra era una lengua y palabras de unión. Y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejos juntos, a Put, Mitzrayim, Cush y Kenan con sus familias, y ellos se dijeron el uno al otro, vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte y su cúspide, alcanzando el cielo, y haremos fama para nosotros, para que reinemos sobre la tierra, para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros, y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre la tierra por causa de sus guerras. Y todos ellos fueron delante del rey, y ellos dijeron al rey estas palabras, y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto, y él así hizo, y todas las familias se reunieron consistiendo en 600,000 hombres. Y ellos fueron a buscar un pedazo extenso de tierra para edificar la ciudad y la torre, y buscaron en toda la tierra, y no encontraron ninguna como el valle al este de la tierra de Shinar, alrededor de la caminata de 2 días. Y ellos fueron allí y allí vivieron. Y ellos comenzaron a hacer ladrillos y encender fuego para edificar la ciudad y su torre que ellos se imaginaban completa. Y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado. Y ellos comenzaron a edificarla, y mientras edificaban contra Jehová, el Todopoderoso del cielo, ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra él y ascender al cielo. Y toda esa gente y todas las familias se dividieron en 3 partes. La primera parte dijo, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él. La segunda dijo, nosotros ascenderemos al cielo y pondremos nuestros propios Elohim, nuestros propios dioses allí, y los serviremos y los serviremos. Y la tercera dijo, nosotros ascenderemos al cielo y lo golpearemos a él hacia abajo con arcos y flechas. Y el Todopoderoso conocía todas sus obras y todos sus pensamientos malignos. Y él vio la ciudad y la torre cual ellos estaban edificando. Y cuando ellos estaban edificando, ellos se edificaron para sí una gran ciudad y una torre muy fuerte y alta. Y por causa de su altura, el mortero y los ladrillos no llegaron a los edificadores en su escala a ellos, hasta que aquellos que subieron habían completado 1 año entero. Y después de eso, ellos alcanzaron a los edificadores y les dieron el mortero y los ladrillos. Así era hecho diariamente. Y he aquí, aquellos ascendían y otros descendían todo el día. Y si un ladrillo caía de sus manos y se rompía, todos lloraban sobre eso. Y si un hombre caía y moría, nadie lo miraba a él. Y Jehová conocía sus pensamientos, y llegó a suceder que cuando ellos estaban edificando, tiraban flechas hacia el cielo, y todas las flechas caían sobre ellos llenas de sangre. Y cuando ellos las vieron, dijeron el uno al otro, ciertamente hemos matado a todos aquellos que están en el cielo, porque esto era de Jehová para hacer errar y para destruirlos de la faz de la tierra. Y ellos edificaron la torre y la ciudad. Entonces vemos aquí, amados, la maldad del hombre. ¿Se imagina cuál era el deseo de ellos? Llegar al cielo. ¿Para qué? Para destronar a nuestro Abacados, lo mismo que hicieron antes de que nuestro Abacados terminara aquí la tierra. Es lo mismo que pasó con Lucifer, que como era el primer ministro, pues se jaló la tercera parte de la tierra. Con esto mismo querían destronar a mi Abacados. Y sabemos que toda esta generación eran parte, porque como hemos estado estudiando en estos días, la misma generación del maligno que estaba en Cam, en la generación de Cam. Entonces, por eso ellos odiaban al Eterno y querían tumbarlo, querían bajar. Pensaban ellos, hagamos la torre, llegamos hasta arriba, entramos al cielo y pues comenzamos a sacarlos y a aventarlos para abajo a todos ellos, porque ellos sabían bien que a Lucifer se le cambió el nombre de Hasatán por su rebeldía y fue echado abajo, no nomás él, todos los ángeles caídos. ¿Qué es lo que ellos querían hacer? Subir al cielo y bajar a todos los que servían a mi Abacados para abajo y ellos tomar control del cielo. Entonces siempre ha sido eso, amados, el que el hombre quiere ser más que Dios, como lo vemos con esta gente mala que quería
hacer eso, pero pues sabemos claramente que nunca le vamos a ganar a nuestro Abacadosh. Cuando, como dice, cuando tú vas, él ya vino desde cuándo. Todo está escrito desde antes y lo podemos ver hasta en la historia de Enoch, aquella que habla de los animalitos y desde el tiempo primero. O sea, todos los antiguos, desde Adán y Eva, sabían lo que iba a pasar hasta los últimos días, que son estos. Entonces, al menos los justos, no estamos hablando de gente, por ejemplo, Enoch lo supo, Moisés lo supo, Abraham, varios de los antiguos supieron, porque mi Abba les reveló lo que iba a pasar a la humanidad hasta los últimos días. Entonces, esto es lo que pasa, amados, con aquellos que no, en verdad no aman al Eterno. Hacen lo mismo y el corazón lo tienen como esta gente que claro que sabemos que eran descendencia del enemigo. Entonces, por eso, descendencia de los ángeles caídos, por eso su deseo, ¿qué es lo que estaban haciendo ahí? Lo mismo que hicieron en los cielos. Lo mismo que hicieron cuando quisieron que mi Abacadosh les diera el trono, el cetro. Pero ¿qué hizo él? Terminó esta tierra, creó a Adán y se lo dio a Adán. Pero ¿qué hicieron después? Vinieron y se lo quitaron. Por eso fue la necesidad de que el Hijo del Hombre viniera, nuestro amado Yahushua. ¿A qué? A tomar de nuevo el cetro, a recuperar el reino. Entonces, pero ellos hasta ahorita siguen en la misma, amados. Por eso tantas cosas se están haciendo aquí para tratar de salir y hacer la suya, lo mismo que en la Torre de Babel. Así es, y bueno, de hecho era un gigante Nimrod también. Y como dijo usted, amada, generación del maligno, ¿verdad? Y bueno, a lo que ya para terminar, quisiera terminar con esto, cuando vemos entonces en esta porción que realmente el Eterno tiene todo en su mano, confunde los lenguajes al momento de comenzar Nimrod, ¿verdad? A levantar esta torre que prácticamente duraban un año en subir y en descender. Sí, ya se imagina lo grande que estaba Grandísima. La torre ya para ese tiempo, para que duraran un año, era una torre muy alta, ya sentían ellos que llegaban al cielo. Sí. Es lo que estaban haciendo, porque sabemos que la tierra, y ahí nos muestra exactamente que la tierra cómo es y que tenemos una cúpula arriba. Ellos querían llegar a la cúpula y de ahí pasar más arriba. Claro, y por eso dice la Escritura, aunque te remontes en el cielo, ¿verdad? Como el águila, y en las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y de hecho, con relación a la Gran Babilonia, porque está conectada, ¿no? La Gran Babilonia también dice que se componía de 3 partes. Y bueno, enseguida dice, y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaron, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de ella. Y fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio, y el otro tercio fue dejada hasta este día, y su circunferencia es de una caminata de 3 días. Es como la rueda de molino, como una rueda de molino, que también habla el Apocalipsis sobre esta rueda de molino, la Gran Babilonia, que fue arrojada como una gran rueda de molino. ¿Correcto? Sí, amén, porque dice, y en cuanto a la torre, dice, o sea, la primera parte dice, en cuanto a la torre de los hijos de los hombres, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte, y fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio, y el otro tercio fue dejada hasta este día. O sea que 2 se las agarró bien ahí nuestro Abacadosh, pero quedó esa parte que está allí todavía, y era muy grande esa torre, muy alta. Sí, claro, y yo tengo la creencia, ¿no? Porque muchos dirían, ¿no?, que la primera parte se cayó de arriba de la punta y cayó para la tierra, ¿no? Pero se la tragó la tierra, o sea que en otras palabras para mí significa que se hundió la primera parte y la segunda parte simplemente se quemó, la tercera parte en cierta forma quedó suspendida, porque pues tiene que caer, tiene que caer. Por la forma que está aquí diciendo que la tierra se abrió. Es lo que está hablando. Tremendo, ¿verdad? Sí, amén, es tremendo. Por eso es que nuestro Abacadosh le dijo a 70 ángeles que se paraban primeros delante de él, a aquellos que estaban cerca de él, diciendo, vengan, vamos a descender y confundir sus lenguas, que un hombre no entienda la lengua de su vecino. Y así hicieron a ellos. Y desde el siguiente día ellos se olvidaron cada hombre la lengua de su vecino,
y ellos no podían entender para hablar en una lengua. Y cuando el edificador tomaba de las manos de su vecino cal o piedra, cual él no había ordenado, el edificador la tiraba afuera y la echaba encima de su vecino y él moría. Y ellos hicieron así por muchos años. O sea, lo que vemos aquí, que como ya no se entendían, pues entonces mi Abba tuvo que hacer, esto lo hizo pues para pararlos, y como lo vemos aquí en el 35 que dice, y Jehová golpeó las 3 divisiones que estaban allí, y él los castigó de acuerdo a sus obras y sus diseños. Aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y serviremos a nuestro Elohim, se convirtieron como monos y elefantes. Aquellos que dijeron, nosotros asaltaremos los cielos con flechas, Jehová los mató. Un hombre por medio de la mano de su vecino, y la tercera división de aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él, Jehová los dispersó por la tierra. Y aquellos que quedaron entre ellos, cuando ellos vieron y entendieron el mal que venía sobre ellos, ellos abandonaron la edificación, y ellos también fueron dispersados por la faz de la tierra. Amén. Entonces, eso con relación a esta cuestión de lo que estamos viendo del lenguaje, la confusión del lenguaje es lo correcto. Y por el otro lado, bueno, ya como le dije, en este tema ya quisiera aquí terminar porque es muy extenso, pero volvamos a lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje puro del que habla Sofonías, por ejemplo, 3:9, que en aquel tiempo daré yo un lenguaje puro, ¿verdad? Para que me invoquen mi nombre en común consentimiento. Pues obviamente el lenguaje puro tiene que ser el lenguaje con el que el Eterno habló a Adán y Eva, el lenguaje, la lengua adámica, que prácticamente es lo que representa el hebreo, ¿no? El hebreo, por eso le llamamos Lashon HaKodesh, que es un lenguaje puro, un lenguaje kadosh. Realmente se trata de el hebreo, ¿verdad? Y que inclusive fue preservado por Abraham, ¿correcto? ¿Qué libro nos dice eso? Bueno, no sé si es en pero hay una parte donde dice que le dio ciertos libros nuestro Abacadosh, pero estaban escritos en el lenguaje original, y nuestro Abacadosh lo enseñó a él para que pudiera leerlos. Uh-huh. No sé si fue en pero yo lo leí. Quizás sea en pero tengo que buscarlo. Ok, entonces, amados, a lo que vamos entonces es la cuestión del hebreo, ¿no? Que ha sido, vamos a decir, en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, también hubo un cambio de hebreo, ¿no? Que es lo que se conoce ahora como el palo-hebreo, y que pues realmente no es exactamente el lenguaje puro al que se refiere la escritura, ¿no? Sino simplemente, vamos a decir, es el lenguaje que se llama Ketav Ashurit, porque ahí fue donde ya Esdras, ¿verdad?, empezó a elaborar y a retornar, según la tradición, el lenguaje puro, ¿verdad? Porque lo habían perdido en el pecado del becerro de oro, y las segundas tablas se dieron en el Ketav Ivri, que viene a ser obviamente lo que llaman el palo-hebreo, ¿verdad? La escritora Ivri, que es hebrea, pero refiriéndose al palo-hebreo. Entonces, es tremendo, ¿no? Porque esta lengua o forma de hebreo alternativo aún se usaba ampliamente durante la era de la Mishnah, e inclusive vemos muchos textos, ¿verdad? Y por eso de ahí se agarran nuestros hermanos mesiánicos, ¿no? De que es el palo hebreo, y que el palo hebreo para acá y el palo hebreo para allá, pero tenemos que ver exactamente también qué dicen nuestros hermanos de Judá, porque después de todo, pues es lo que estamos estudiando, raíz hebrea. Se da cuenta, no raíz yahwista o raíz yahuista, no sé cómo le llaman ahí, Yahuwá dicen ellos que es el nombre. Pero bueno, a lo que voy es esto. El Ketav entonces Ashurit es lo que conocemos ahora como el alefato hebreo que estudiamos, y que según la tradición es el lenguaje Kadosh restaurado por Ezra. Entonces, pues cuando vemos esta cuestión, que como dice
la tradición, y vamos a mencionar exactamente a que dice, creo que es ¿cuál es el Rabí David Ibn Simra, que se conoce también como el Radbash? Explica que cuando decimos que las tablas fueron escritas en letra ashurit, solo se trata de las primeras tablas. Se da cuenta, y cuando dice la escritura, y las tablas eran obra de Elohim. Pero ya cuando vemos entonces el segundo conjunto de tablas, donde vemos que aquellas sobre las cuales el Eterno le dice a Moshe, ahora tú, porque las primeras fueron escritas con el dedo del Eterno en ese lenguaje puro. Pero dice, ahora tú, le dice a Moisés, escribe estas palabras. Y fueron escritas entonces en Ketab Ivri, que se conoce como el palo hebreo en la tradición. Entonces, qué tremendo, amados, ¿no? Porque lo que ahora se está tratando de decir que es el lenguaje Kadosh, dicen que es el palo hebreo, ¿verdad? Y se aferran de ahí y quieren hasta escrituras Torot, ¿verdad? En plural, de Torah, en palo hebreo, pensando que ese es el lenguaje primario y Kadosh, y están muy equivocados, ¿verdad? Inclusive, mire lo que dice nuestros hermanos de Yehudá con relación a esta cuestión, o que se le conoce a estas personas que se aferran a este lenguaje, ¿no? Porque realmente es el lenguaje de los plebeyos, dicen ellos. O sea, ¿qué son los plebeyos? Los que no pertenecen a la familia de Elohim, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le dio a un pueblo que no entendía, a un pueblo que ya cuando la Torah vino ya en este lenguaje, ya obviamente venía inclusive cargado de leyes extras, de las que las primeras tablas no contenían, ¿verdad? Las primeras tablas que el Eterno había escrito con su dedo, imagínense qué tremendo, ahí sin tantas especificaciones, especialmente mandamientos en contra de la idolatría, ¿no? Ahora vemos acá la Torah, pues que ya no es la misma en ese segundo juego de tablas, y ahora escrita en palo hebreo, ¿verdad? Porque ya no eran dignos de recibirla con el dedo de Dios, y en el primer lenguaje que era el Lashon HaKodesh, el lenguaje puro. Pero ahora, ¿verdad? Para no hacerla muy prolongada, ahora nos identificamos ese lenguaje puro con el hebreo, pero también muy importante, porque usted puede saber perfectamente hebreo, pero si usted, vamos a decir, tiene una mente obscena, o sus acciones son en contra de lo que nuestro Abba Kadosh dictamina en sus preceptos, pues de nada le sirve esta lengua sagrada. Se da cuenta, sino que el Lashon HaKodesh, que prácticamente no se dice así, sino como toma el nombre Safat Berurá, es el lenguaje puro. Safat Berurá se dice en hebreo, que prácticamente es un lenguaje que, claro, tiene que ver con el hebreo, que nosotros creemos que es el hebreo Kadosh, pero tiene que ver con una condición del corazón. Se da cuenta, porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Amén, amén. Y por eso, amados, cuando mi Abba Kadosh quiere hacer algo, porque vemos que en ese tiempo, pues él estaba en el mismo tiempo de Nimrod, y ya con toda esa situación, que las lenguas fueron mezcladas, pues a Abraham se le dieron varios libros, pero estaban en la lengua Kadosh, la lengua original. Y por lo que yo leí esa vez ahí, pues él no la sabía. Entonces se le dio el lenguaje, y se cree y se dice que era el hebreo. Entonces ahí fue, por eso ya ve que lo llaman él el primer hebreo. Entonces la situación que vemos aquí, que se le dio a él el lenguaje para que pudiera leer sus libros antiguos. Entonces por eso es tan importante el estar siempre investigando, y ya ve que todas las Torot, todas las escrituras están escritas en lengua hebrea. Amén. Bueno, yo termino con esto, amados, porque ya se nos ha terminado el tiempo, pero nuestra lectura del Pacto Renovado, donde nos habla acerca
precisamente de esto, ¿no? De la profecía. Se nos habla también acerca de los dones, como por ejemplo hablar también en lenguas angelicales. Pero hay una cuestión que tenemos que entender. En Shavuot, Pentecostés, en el Pacto Renovado, fueron idiomas que se les dio a hablar por unción del Ruach Kodsho, del Espíritu Santo, a los discípulos para que pudieran hablar en idiomas que eran diferentes a su propio idioma, para que otras personas pudieran escuchar el mensaje. Y ahora, cuando lo que habla Pablo aquí, también en hablar en lenguas, pueden también significar lenguajes, pero también menciona lenguas angelicales, ¿verdad? Que de las que a veces no tenemos realmente el conocimiento, pero también dice, si vas a hablar este tipo de lenguas, tienes que tener un intérprete para que pueda decirle a la comunidad lo que tú estás diciendo. O si estás hablando en un lenguaje diferente también, tienes que ver cómo es tu congregación, dónde te estás congregando. O sea, entonces ese es el lenguaje que prevalece. O sea que está prohibido hablar un lenguaje que la gente no te entienda. Porque ¿cómo van a decir amén a lo que estás diciendo si eres inentendible? No se comprende lo que estás diciendo. Así que, ¿verdad? Es el contexto de lo que encontramos aquí, ¿verdad? Porque también se dice en el verso 21 de 1 Corintios 14, en la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas. Oiga, que esto se cumplió precisamente en Shavuot. Por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán. ¿Se da cuenta? Por más milagros que la gente vea, muchas veces es en vano realmente estarles dice y dice, hable y hable, ¿verdad? Es tremendo. Pero así lo dice el Eterno, que lo hará y ha hablado, y esperemos que con la enseñanza, las predicaciones que escuchen aquí en Radio Shalom y los días de Shabbat, el pueblo alcance un buen entendimiento para que pueda asegurar su salvación, ¿no? Por medio de nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Amén. Y es lo que se ha hablado, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, es que también la lengua hebrea, pues, principalmente la que usan ahorita ya en Israel, todos los que no estudian la Torah, pues tiene muchas palabras y cosas que ellos han puesto ahí que no están limpias. Uh-huh. La forma de hablar, como cualquier lenguaje. Entonces muchos, inclusive hay personas que siempre han estado investigando, y ellos hablan de que la lengua es la que nuestro Abacadosh nos da a nosotros, o sea, una lengua pura, lenguaje puro que hablamos, como lo vemos en la parte tiene que ver con tener un corazón limpio. Con el corazón limpio, o sea, un lenguaje puro. O sea, puedes hablar español, puedes hablar tu idioma del que seas tú, y tener un lenguaje puro. El lenguaje puro, que es el que hablan los hijos del Eterno. Exacto. Y por excelencia, hay que también buscar el hebreo, ¿no? Porque sí, eso también, la gente está a veces de repente en contra de aprender hebreo, pero no se da cuenta de la riqueza que se están perdiendo, porque el hebreo, siendo un lenguaje divino también, pues hay tanta profundidad, ¿no? Desde lo que es un valor numérico de una letra, de las combinaciones que podemos hacer para poder captar un mensaje profundo, etcétera, etcétera. Amén, y por eso es que nosotros ya ve que si enseñamos el hebreo, pues tiene que ser el hebreo de la Torah, el hebreo bíblico. Amén. No el idioma hebreo secular. Amén. Bueno, amados, hasta aquí hemos llegado con el tema el día de hoy. Les instamos a que queden aquí conectados a la enseñanza de los demás maestros y que pasen un excelente día de Shabbat. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom.